el rezo de Musaf de Yom Kippur tiene la misma estructura de siempre, es decir, básicamente es la midá y su repetición, pero dentro de la repetición de la midá hay dos pasajes que son sumamente interesantes. El primero es lo que se llama el Seder HaAvodá. Si bien es un texto del siglo X, como pueden ver, atribuido a Rabbi Meshulam ben Kalonimus, describe cómo era el ritual de Yom Kippur que se hacía en la época del templo. ¿Okay? Es decir, es una descripción de un ritual que se hacía 1000 años atrás. Y este ritual era muy, muy importante y muy especial, porque en primer lugar era el único día en que el Cohen Gadol ingresaba al Kodesh HaKodashim, al Santo Santorum. El Beit HaMikdash tenía, al igual que ya antes tenía el Mishkan en el desierto, el Beit HaMikdash tenía un lugar donde, si lo podemos graficar de esta manera, y pidiendo las disculpas por expresarlo en términos antropomórficos, es el lugar donde de hecho residía Dios. El lugar más sagrado al que nadie tenía acceso. La única vez que el Cohen Gadol podía entrar a este lugar era en Yom Kippur para hacer el ritual de la expiación. Y entonces se describe, y es muy interesante además porque el Talmud y la Mishnah dedican muchos capítulos, y siempre me recuerdo el pasaje que era muy interesante, nos llamaba la atención al menos, que el Cohen Gadol ingresaba con una soga, tenía una soga alrededor de su cuerpo, porque si le llegaba a pasar algo, no se podía entrar a sacarlo. Entonces la soga permitía jalarlo ante una eventualidad. Y otro tema fascinante es que había, por llamarlo de alguna manera, un Cohen Gadol suplente, porque si el Cohen Gadol se volvía impuro por alguna razón, contacto con la muerte o lo que sea, en situaciones imprevistas, no iba a poder entrar al Kodesh HaKodashim, y eso sería una tragedia para el pueblo que no vaya al ritual de la expiación. Entonces había este Cohen Gadol suplente que tenía que prepararse y estar listo por si llegado el caso el Cohen Gadol no lo hacía. Y el otro tema particular que tiene este ritual es que era la única vez al año en donde el Cohen Gadol utilizaba el nombre impronunciable de Dios. Es decir, las 4 letras del tetragrama con su vocalización correcta. Había algo de poderoso en la pronunciación del nombre de Dios que conformaba parte de este ritual de la expiación, ¿no? Y el texto dice cómo la gente se manifestaba aliviada cuando terminaba todo y todo había resultado bien, ¿no? Porque imagínense qué mal augurio sería que algo no funcionase bien en el ritual de la expiación. Y la idea de incluir este pasaje en la lectura durante el Musaf, yo diría que tiene que ver con dos cosas. La primera es que Yom Kippur nos invita a revivir la experiencia de cómo nuestros antepasados tenían sus rituales de este día. Y leímos en la Torá cómo era la época de Aarón, la época del desierto. Leímos a Isaías recién, el Haftará. Y ahora entonces leemos cómo era el ritual en la época del templo. Y la segunda razón me parece a mí que también es muy poderosa, es esta sensación de decirle a Dios, mira, en el pasado se hacía así y funcionaba. Así que funcione también hoy en día nuestro pedido de perdón, nuestra esperanza de expiación, ¿no? En esta conexión con el pasado, en traer experiencias exitosas del pasado, buscamos que también eso refleje en nosotros. El segundo agregado que tiene el Musaf de Yom Kippur es este pequeño midrash medieval, tardío, ¿no? Acuérdense que el midrash rabínico es de la época talmúdica, este es tardío,
y que relata el martirologio de los sabios que fueron ejecutados por los romanos cuando sofocaron la rebelión de Bar Kokhba en el siglo II. Hay temas que tienen problemas de historicidad y demás, pero no importa. El relato lo que quiere mostrar es cómo estos 10 líderes de la nación, 10 grandes rabinos, fueron torturados y fueron asesinados por los romanos, y su muerte como mártires entonces debe servir como una ayuda a nuestro pedido de perdón divino. El relato no tiene tiempo, no tiene datos. Uno conoce a los personajes y sabe que la mayoría fue asesinada después de, como dije, de la rebelión de Bar Kokhba, pero el texto pretende que sea atemporal, porque es un arquetipo de la experiencia de mártires que tristemente tuvimos a lo largo de los siglos. Y el texto comienza y termina con esta frase que tienen destacada aquí, ¿no? Hatanu tsureinus lachlanu yotzreinu. Hemos pecado, protector, perdónanos, creador. Es decir, apelamos a que el testimonio de los mártires juegue a nuestro favor y apuntale la misericordia de Dios. Ese es un poquito el espíritu de este texto que es sumamente conmovedor y lo leemos casi al final del rezo de Musaf.